Bueno, vamos a continuar esta noche con el Salmo 119. El miércoles pasado, por causa de mi salida hacia la academia, quedó interrumpido, pero realmente hay mucho que aprender sobre el Salmo 119 y quizá vamos a ir tomando las secciones en orden de la manera en que han sido escritas. Así que esta noche vamos a comenzar en el verso 1 y vamos a terminar en el versículo 8, que es la primera división. Resulta que el Salmo 119 es el Salmo de la palabra. Y yo le animo a que usted pueda leerlo. Es el Salmo más grande, por cierto, de la Biblia. Y está enfocado en la palabra. Y en casi todos los versículos se habla de la palabra, de la ley de Jehová, de los mandamientos de Dios o de los juicios de Dios. O sea, se hace referencia a la palabra misma. Se hace referencia a las promesas, a los beneficios que ésta trae a nuestra vida. Así que es interesante saber no solamente el hecho de que es el salmo más grande de todos, sino que también es el salmo que está enfocado en la importancia de la palabra y que ha sido dividido también en base al alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y hay secciones, o hay más bien 22 secciones, y cada una de ellas está encabezada con cada una de las letras del alfabeto hebreo. Así que esta noche vamos a comenzar en el verso 1 para poder tener nuestro estudio de la palabra y hacer algunas aplicaciones prácticas en nuestra vida. La primera división del párrafo que vamos a cubrir ahora, que es desde el verso 1 hasta el verso 8, sería desde el verso 1 hasta el verso 3. Y ahí leemos lo siguiente: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Esta es la forma en que el Salmo comienza, haciendo un enfoque hacia la bendición que hay sobre el ser humano por causa de tomar en cuenta la palabra de Dios, por causa de tomar en cuenta la ley de Dios. Y como le mencionaba, se hace referencia de diferentes maneras en los versículos hacia la palabra misma. En el verso 1 se habla de la ley de Jehová, pero en el verso 2 se habla de los testimonios de Jehová. Y todo al final viene a enfocarse en la escritura, los mandamientos, el consejo de Dios, la instrucción de Dios. Todo al final viene a enfocarse en lo que ha salido de la boca de Dios como la instrucción para nuestra vida. Y entonces aquí se hace una declaración. En la Biblia existen muchos salmos donde se habla de la bienaventuranza, de la dicha, de la felicidad de los seres humanos cuando cumplen ciertas características o cuando ejecutan algunas acciones. Y aquí lo que se nos dice es: bienaventurados los perfectos de camino. Hace poco nos enfocábamos en el Salmo 1, ¿verdad? Acerca de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero decíamos, ¿quién no ha andado en consejo de malos? Y realmente es difícil encontrar a alguien que pueda permanecer en fidelidad, porque hay una lucha, como el apóstol Pablo lo enfoca. Él habla acerca de que lo bueno que él quiere hacer no lo hace, y que lo malo que él no quiere hacer termina haciéndolo, y él habla acerca de la victoria únicamente por medio del Señor Jesucristo. Un nivel de vida diferente en la dispensación de la gracia por causa del Espíritu Santo que se nos ha dado. Pues aquí se habla acerca de bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y entonces tenemos que enfocarnos así con una mente abierta en relación a la existencia de la humanidad y pensar que existen dos grupos de personas entonces: los bienaventurados, los dichosos, los felices, y los desdichados, los infelices, los que no pueden disfrutar la vida. Y la razón de la infelicidad generalmente es el pecado propio o el pecado de otros. Y entonces son dichosos aquellos, son bienaventurados aquellos que andan en la ley de Jehová, aquellos que toman en cuenta sus mandamientos, porque su vida se ve afectada, se ve cambiada. Yo creo que cada uno de nosotros podríamos examinar nuestra vida y considerar
¿En cuántos problemas no nos hemos metido por haber conocido al Señor? ¿Alguien dice amén a eso? Porque si no hubiéramos conocido al Señor ni su palabra, primero ni estaríamos aquí. Segundo, a saber cómo nos habríamos enredado en nuestra vida en diferentes acciones, decisiones. No hablemos de delitos, no hablemos de cuestiones ilegales, aunque están incluidas, pero el conocimiento de Dios afectó nuestra vida. El conocer la palabra de Dios nos ha hecho abstenernos de, el conocer la palabra de Dios nos ha hecho practicar ciertos hábitos. Nuestra vida fue afectada por el conocimiento de la palabra. Entonces podemos enfocarnos en sostener que la existencia del ser humano se ve afectada por la sabiduría o por la falta de sabiduría. Mucha gente ha tomado decisiones tan malas en su vida que se desgraciaron toda su existencia. Hay gente que ha tomado decisiones bajo presión, gente que tomó decisiones en su vida con relación a su desarrollo personal y no se esforzaron, no se enfocaron y al final les queda solamente lamentarse por el resto de su vida. Entonces podemos separar la humanidad y pensar que existe un grupo de gente que es dichosa y es la gente que decide caminar en base a la palabra de Dios. Porque lo que hace la diferencia entre vida y vida de personas es la sabiduría con la que se maneja la vida. La sabiduría con la que vivimos en este mundo. Este mundo está lleno de trampas, de injusticias, de dificultades y necesitamos sabiduría para vivirla. ¿Y qué mejor sabiduría que la de Dios? La sabiduría de lo alto. Porque uno puede alcanzar cierto conocimiento a nivel humano, uno puede recibir consejo de gente experimentada en los negocios, de gente que ha vivido y que puede aconsejarnos sobre las relaciones con las personas. Uno puede ser aconsejado en cuanto a su conducta, en cuanto a una vida moral, en cuanto a una vida recta. Pero la sabiduría mejor es la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, y esa se encuentra en la palabra. Entonces aquí se nos enfoca a la bienaventuranza de los que andan en la ley, la dicha, la felicidad de aquellos que toman en cuenta la ley de Jehová, la dicha de aquellos que guardan los testimonios de Dios. Entonces aquí se nos habla de tres características que podrían describir a las personas que están tomando en cuenta la palabra, y la primera sería perfectos de camino. Ser perfectos de camino. La segunda sería andando en la ley, y la tercera sería guardando los testimonios. Y esto es algo práctico y muy importante en lo cual tendríamos que enfocarnos. Porque muchas veces como cristianos llegamos a caer en un estilo de vida, de costumbres, llegamos a caer como en una vida mecánica en la cual nos acostumbramos a hacer las cosas correctas, nos acostumbramos a tener ciertas prácticas religiosas o espirituales, pero no nos enfocamos en vivir en obediencia a la palabra de una manera práctica, de una manera intencional. Y ahí es donde tenemos que profundizar y pensar. ¿Estoy yo aplicando la palabra? ¿Estoy yo causando mi felicidad? ¿Estoy yo causando mi dicha porque estoy andando en la ley de Dios? ¿Estoy yo causando mi bendición porque estoy caminando en obediencia? ¿O solo me he quedado a abstenerme de ciertas cosas malas? Porque mire, una cosa es dejar de pecar, por ejemplo, pero otra cosa es practicar la justicia, practicar la misericordia, el servir, el bendecir, el honrar, el levantar a otros. No se trata únicamente de dejar de hacer lo malo, también hay que hacer obras de justicia, también hay que hacer obras de misericordia. Y cada una de estas acciones van a ser como semillas que van a causar un fruto, van a causar un beneficio a nuestra vida. Así que comenzamos enfocándonos en que qué mejor sabiduría que la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está en su palabra. Y yo creo que no existe un solo padre evangélico que no haya mandado a sus hijos a leer el libro de Proverbios. Me atrevería yo a pensar eso. Que no existe un solo padre evangélico que no le haya dicho a sus hijos, o a su hijo, o a su hija, lee el libro de Proverbios. Porque en el libro de Proverbios hay un montón de sentencias, declaraciones, hay un montón de conceptos claros que nos pueden ayudar a apartarnos de
o guiarnos hacia, y de esa manera obtener beneficios o apartarnos de consecuencias. Así que tenemos que enfocarnos en que la sabiduría más elevada es la sabiduría de Dios. Y el Señor también dice en su palabra que si a alguno le hace falta sabiduría, que la pida. Y Él la da abundantemente y sin reproche. Pero la sabiduría está en la palabra, entonces tenemos que leer la palabra. Ahora, podemos y tenemos que hacer ambas cosas. Pedirle a Dios que nos dé sabiduría mientras leemos la palabra. Porque el Espíritu Santo puede guiarnos hacia toda la verdad. Ahora bien, haciendo práctico lo que es el estudio de la palabra esta noche, si nosotros leemos acá que son bienaventurados los que andan en caminos perfectos, o los perfectos de camino, si son bienaventurados los que andan, los que viven en la ley de Jehová, si son bienaventurados los que guardan los testimonios de Dios, a manera de ejemplo pensemos, la Biblia está llena de declaraciones, de ordenanzas o de mandamientos, o de principios espirituales, como querramos llamarlos, que pueden bendecir nuestra vida. Número 1, honra a tu padre y a tu madre. Primer mandamiento con promesa. Fíjese que ese es un mandamiento de Dios. ¿Y qué va a causar a aquel que obedezca ese mandamiento? Dice que va a haber larga vida. Va a haber bendición de parte de Dios. El bien de Dios se va a manifestar sobre la vida de cualquier persona que honre a su padre y a su madre. Entonces tenemos que cuidarnos de ser tan evangélicos que nos ocupamos del ministerio que tenemos, nos ocupamos de nuestra tarea, de nuestra asignación, pero tenemos abandonado a los viejos. Tenemos que pensar que el error de los fariseos fue ese precisamente. Valoraron más su religión que las relaciones. Valoraron más la ley y el ser bien estrictos en el cumplimiento de la ley y dejaron de caminar en amor, dejaron de caminar en misericordia, dejaron de caminar en justicia. Entonces, ¿qué significa andar en la ley? ¿Qué significa andar en los mandamientos? ¿Qué significa que nuestros caminos sean perfectos? Que estamos aplicando la palabra. Y en la Biblia nosotros encontramos una cantidad de declaraciones como esta que realmente nos conviene practicarlas. Porque hermanos, si en base a honrar a padre y a madre viene la bendición, viene la largura de vida, entonces es sensato, es sabio que cada uno de nosotros, si viene vivos a sus padres, procure honrarlos, procure servirlos, procure apoyarlos, procure atenderlos, procure dedicarles tiempo, procure proveerles. La palabra nos habla acerca de eso, de proveer para los padres. Es nuestra responsabilidad. Hay hijos que son tan ingratos que no consideran cómo su madre ha dado su vida por ellos. Hay hijos que son tan ingratos que no corresponden al sacrificio del padre que se ha gastado por sacarlos adelante. Y entonces es un principio de justicia, es un principio de amor, es un principio de gratitud. Y como Dios lo ha ordenado, es un principio que causará bendición en cualquiera que obedezca. Otro principio, echa tu pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo lo recibirás. De una manera poética se nos está hablando, de una manera figurada, echar el pan sobre las aguas. Las aguas significa gente, entonces significa comparta lo que usted tiene. A veces nosotros nos vemos cerrados, nos vemos limitados porque nuestra mente humana, nuestra lógica nos estorba. Pero cuando usted aprende a dar, cuando usted aprende a abrir su mano, cuando usted aprende a compartir, el Dios de los cielos se va a encargar que a usted le sea dado de vuelta. Y el Señor Jesús dijo eso, dad y se os dará. Y deje de ser tan religioso por amor de Dios, que solo en la iglesia da. Den en todas partes. De a sus vecinos, de a los amigos, de a los ancianos, de a la gente necesitada, de en todas las direcciones. Mire, mentalícese en que el bien que usted haga, ese bien usted va a recibir del Señor. Y que todo lo que usted da es una semilla, que va a producir una siembra. Entonces, la bienaventuranza de nosotros depende de que andemos en la ley, de que practiquemos la palabra, de que vivamos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra. Entonces, ese sería un segundo ejemplo.
Echar su pan sobre las aguas significa que usted está continuamente dispuesto a compartir lo que tiene, a ser un canal de bendición para otros. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que cuando usted decide actuar de esa manera y lo hace, Dios entonces comienza a confiarle más recursos para que usted continúe siendo ese canal de bendición. Y se lo repito y lo enfatizo, no sea tan religioso que solo en la iglesia da. Porque hay algunos evangélicos que solo en la iglesia dan. Y algunos que ni en la iglesia dan. Pero hay que cambiar nuestra mente. Hay que comenzar a repartir. Hay que comenzar a dar. Hay que comenzar a practicar la generosidad. La Biblia dice que el generoso pensará generosidades. Y por generosidades será exaltado. O sea que en la medida que uno piensa para poder dar con liberalidad, en esa medida a uno le va a venir también la bendición. Se da este caso, por ejemplo, y sería penoso que los que fueran señalados serían los evangélicos o los cristianos. Se ponen de acuerdo algunos familiares para poder reunirse y tener un convivio y tener comida. Y siempre los mismos nunca llevan nada. Y siempre los mismos son los que pagan todo. ¿Me estoy dando a entender? ¡Qué vergüenza! Siempre hay unos mismos que solo a comer llegan. Nunca cocinan, nunca llevan pero ni desechables, nunca compran pero ni papas, ni gaseosas, ni nada, solo a comer. Y pasan los años y pasan los años y no cambian su mentalidad de miseria, su mentalidad de no dar, porque viven enfocados en recibir. Todo cristiano evangélico debería de estar programado para dar de lo que tiene. Así que eche su pan sobre las aguas. Y no sigo, no va a ser que me ponga así un poco enojado. Tercero, no juzgue para no ser juzgado. Solo estoy dando ejemplos de vivir por la palabra. ¿Quiere ser feliz? ¿Quiere ser dichoso? Viva de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? No juzgue. Cuando usted juzga, se está colocando en el punto donde usted está sembrando una semilla de juicio. Y ese juicio va a venir sobre su vida. Si usted murmura, van a murmurar de usted. Si usted habla mal de otro, van a hablar mal de usted. Después no se enoje. Porque usted sembró. Y literalmente la palabra dice eso, que no hay que juzgar. ¿Por qué? Porque nuestros actos son siembras en el plano espiritual. Y entonces enfoquémonos en las siembras correctas. Por ejemplo, misericordia. Sea misericordioso. Dice la palabra, porque misericordia se hará con los misericordiosos. Y juicio sin misericordia con aquellos que no tienen misericordia. Hay cristianos evangélicos que son bien duros, radicales, legalistas en cuanto a medir las acciones, la conducta. Y en esa manera en que miden, así van a ser medidos. Porque si son estrictos en medir a otros, el Señor Jesús dijo, hablando acerca de dar, con la medida que tú midas, con esa misma vas a ser medido. Entonces, la manera de ejemplos, hermano, y basándonos únicamente versículos 1, 2 y 3, bienaventurados los perfectos de camino, bienaventurados los que andan en la ley, bienaventurados los que guardan sus testimonios, nos enfocamos en que hay una bendición, hay una dicha, hay una felicidad que yo causo, que usted se causa, que usted mismo se atrae cuando usted obedece y practica la palabra de Dios. Amén. Nos vamos ya. Ya entendimos. Nosotros podemos causar nuestra felicidad. Por el otro lado, ¿cuándo causamos nuestra infelicidad? Cuando pecamos, cuando caminamos injustamente, cuando vivimos en nuestra propia prudencia o en nuestra insensatez. Entonces, por eso es que son bienaventurados los que andan en la ley. Por eso es que son bienaventurados los que guardan sus testimonios. Porque están apoyándose en la sabiduría de Dios, y en la sabiduría de Dios nosotros atraemos la bendición sobre nuestra vida. Ahora el verso siguiente, o el verso 2, también nos habla de buscar a Dios con todo el corazón. La búsqueda de Dios es importante. Muchas veces se puede caer en un esquema donde la gente acostumbra a congregarse, pero hay una indiferencia a la palabra. No hay un estar atento a la palabra, no hay un estar atento a la voz de Dios, que Dios hable. ¿Sabe? Yo he aprendido, aunque tengo mis reservas por causa de la enseñanza de la palabra, he aprendido a oír casi a cualquiera que hable la palabra cuando sé que está hablando la palabra, porque es el Espíritu Santo quien va a hablarme a mí en realidad, mientras oigo a alguien hablar la palabra. Ahora, si oigo a alguien que no está hablando la palabra, sino que está mezclando la palabra, como me sucedió esta semana en una reunión,
que una hermana comenzó a hablar de las raíces hebreas y comenzó a hablar un montón de tonteras y dijo que iba a usar mejor, en vez del nombre de Jesús, iba a usar el nombre verdadero. Y dijo que el nombre verdadero era Yahshua. Y ni siquiera pronuncia así, según yo sé, ¿verdad? Pero ella salió con que se llamaba Yahshua. Y luego que en base a las raíces hebreas, ellos estaban dando a conocer lo que Dios les estaba revelando, y que el otro año viene el anticristo. Y que la iglesia tiene que estar preparada, porque cuando el anticristo venga, viene a marcar a toda la iglesia en la frente. Entonces, me doy a entender, yo estoy dispuesto a escuchar a cualquiera que hable la palabra. Y sé que Dios va a hablarme por su espíritu mientras escucho a alguien que está hablando la palabra. Pero cuando alguien está hablando locuras, no, ahí sí ya no. Yo sé discernir, y entonces me aparto y digo, no, esto no es la palabra de Dios. Y usted también tiene que tener discernimiento para saber qué es lo que está oyendo. Entonces tiene que haber una búsqueda de Dios. Y en esa búsqueda, un anhelo del Señor, háblame. Mientras tu palabra está siendo predicada, que tu espíritu la aplique en mi corazón. Usted puede oír al Espíritu de Dios hablarle mientras usted está escuchando la palabra. Y el Espíritu Santo traer ideas, traer pensamiento, traer instrucciones específicas a su corazón mientras usted está oyendo la exposición de la palabra de Dios. Pero usted tiene que buscarlo con todo el corazón. ¿Qué significa buscar a Dios? Significa estar atentos, deseosos de conocer su voluntad, de conocer su guianza, de conocer su respaldo. Eso es vivir en una dependencia de Dios. Y una manera práctica es esta. ¿Sabe? Muchas veces nosotros cuando estamos en problemas, oramos. Y es correcto, la Biblia dice, está alguno afligido, haga oración. Ok. Pero ¿sabe que a veces no tendríamos que orar pidiéndole a Dios que nos saque del problema o que solucione el problema, sino que lo que tenemos que pedirle al Señor es sabiduría para enfrentar el problema? Pero muchas veces, o la mayor parte de veces, no lo hacemos. No le pedimos a Dios la sabiduría para saber cómo actuar, para saber cómo proceder, sino que solo le pedimos a Dios que Él obre, que Él responda, que Él se manifieste, pero probablemente hayan acciones que son nuestra responsabilidad y no las hemos efectuado. Y quizás vale la pena preguntarle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, guíame, inclina mi corazón, inquiétame. ¿Qué es lo que debo de cambiar? Entonces buscar al Señor, buscar con todo nuestro corazón, como dice el verso 2, va a causar una bienaventuranza. ¿Por qué? Porque el que busca a Dios con todo su corazón es alguien que está dependiendo de Dios. Nosotros podríamos tener un estilo de vida religioso. Voy a ocupar el ejemplo de gente que quizás se congrega solamente los domingos en muchas iglesias. Van a la iglesia, cantan, aportan con sus ofrendas, oyen un mensaje que el lunes ya se les olvidó, pero no han aprendido realmente a estar buscando el corazón, buscando la guianza de Dios, buscando a Dios con todo su corazón, sino que luego que van a la iglesia, toda su vida continúa normal. No hay una dependencia, no hay una expectativa, no hay un clamor, no hay una oración, no hay una búsqueda de la guianza de Dios. Y aquí se nos habla acerca de que la bienaventuranza está conectada con buscar a Dios con todo el corazón, porque eso es dependencia. Luego el siguiente verso, el verso 3, conecta la dicha o la felicidad con el no hacer iniquidad, no hacer maldad. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Uno de los beneficios, hermanos, de nuestra conversión es dejar la maldad, comenzar a dejar de practicar lo malo, dejar la injusticia. Muchas veces como que dependiendo del interés personal y del proceso de crecimiento personal, a algunos les cuesta. Por ejemplo, hay cristianos que siguen haciendo trampas, cristianos que siguen robándole a su jefe, o cristianos que siguen robando en la empresa, y como que les cuesta apartarse de la maldad, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de su anhelo o de su deseo. Pero hay una bienaventuranza por dejar de hacer la iniquidad, por apartarse de la iniquidad. En una ocasión, hace muchos años, le preguntaron a un pastor, queriéndolo avergonzar, que cuál era el gran logro de que se hablara de que la iglesia evangélica estaba creciendo. Así como que, pues sí, han crecido los evangélicos, pero ¿y cuál es la gran bulla, pues? Si los otros movimientos religiosos tienen más obras de misericordia,
No se oye que los evangélicos estén sosteniendo orfanatos, que estén sustentando ancianos. No se oye que las iglesias evangélicas, aparte de andar predicando y haciendo campañas y andar haciendo conciertos y andar haciendo movimientos evangelísticos, no se oye que estén sosteniendo asilos y que estén alimentando niños y que estén haciendo obras de ese tipo. Y entonces este pastor le contestó de esta manera a este periodista. Hay dos cosas que hay que considerar. Número uno, cuando la iglesia evangélica lo hace, no anda tocando tambores y trompetas, porque sí lo hacemos. Hay muchos ministerios cristianos evangélicos relacionados con la asistencia social, con campañas médicas, con ayuda a huérfanos, con rehabilitación de gente en drogas, con ayuda a ancianos. Pero la iglesia evangélica no anda haciendo bulla de lo que anda haciendo. Segundo, y más importante, el hecho de que la iglesia evangélica crezca y nos gloriamos y nos alegramos de eso, tiene un efecto bien grande en la sociedad. Y el periodista lo interrumpe. Pues sí, pero ¿y cuál es el gran efecto? Solo que hayan multitudes que los domingos se meten en las iglesias y se van a encerrar. O que si quieren hacer eventos llenan los estadios. ¿Cuál es el gran efecto? No, le dice el pastor. El efecto es este. Que cada persona que se convierte deja de robar, deja de emborracharse, deja de ser un mujeriego, deja de ser un drogadicto, deja de ser un ladrón. Entonces hay un efecto en la sociedad cada vez que la gente se convierte. ¿Por qué? Porque son bienaventurados los que no hacen iniquidad. Hay una bendición, hermano, en apartarse de la iniquidad. Hay una bendición, hay una dicha, hay una felicidad. ¿O usted no se siente feliz? ¿Ah? Podemos sentirnos dichosos, felices. Otras personas lo enfocan de esta manera. Hay un análisis como este. Si yo me pongo a pensar, dicen, ocupamos 25 años, ¿cuánto hubiera gastado de dinero en cigarros en 25 años? ¿Cuánto hubiera gastado de dinero en cervezas? Ya no digamos en guaro del caro. ¿Cuánto dinero? Y entonces hasta resulta que hay un efecto económico, ¿verdad? De convertirse y apartarse de la iniquidad. Y luego dejando los ilícitos, dejando a un lado todos aquellos aspectos en los que podíamos habernos enredado y terminar en la cárcel. Entonces, son dichosos los que andan en la ley de Jehová. Son dichosos los que guardan sus testimonios. Son dichosos los que son de perfectos caminos, andan en perfectos caminos. Son dichosos los que no hacen iniquidad, los que buscan a Dios de corazón. Son dichosos los que andan en sus caminos. Amén. El salmista ha dicho, verso 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste. Vea, el salmista ahora, en una relación devocional y de dependencia, se está dirigiendo a Dios. En el Salmo encontramos una interrupción, un quiebre, después de las declaraciones de la bienaventuranza y la dicha por tomar en cuenta la palabra, encontramos un quiebre porque el salmista se está dirigiendo a Dios ahora. Lo cual nos habla de esa comunión con Dios, de esa dependencia de Dios. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú diste el encargo de que se obedezca tu palabra. Y uno puede encontrar que hay muchos versos que contienen esta idea principal. Levíticos 22:31. Dios hablando a su pueblo, luego Jesús en el Nuevo Testamento hablando a la iglesia, Dios hablando a su pueblo, Levítico 22:31, diciéndole a Israel, guarden pues mis mandamientos y cúmplanlos. Yo, Jehová. Hay muchos versos donde Dios manda que se guarden sus mandamientos. Y entonces el salmista viene y dice en el verso 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ahora, la palabra guardar significa obedecer. Guardar no significa lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Que escondemos algo, lo metemos en una gaveta, lo dejamos cubierto, lo protegemos. No, guardar en el sentido bíblico y particularmente en la palabra, guardar significa practicar, obedecer la palabra. Y hay muchísimos versos en los que Dios ordenó una y otra vez que su pueblo obedeciera los mandamientos. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, encontramos otra instrucción similar. Deuteronomio 4, verso 40.
y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y aquí hay un asunto bien importante en el cual tenemos que detenernos. Dios dio mandamientos. Siempre ha dado mandamientos. Jesús dio mandamientos. La palabra del Señor Jesucristo no son consejos, no son sugerencias, son mandamientos. Y eso al final se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Caminar en amor. Ahora bien, Dios está interesado y por eso repite la instrucción de obedecer y de guardar los mandamientos. Dios está interesado en la obediencia del ser humano. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, cuando usted obedece a Dios, usted lo honra a Él. Y Él merece toda la honra. Obedecer a Dios es un asunto de honra porque Él es la autoridad. Él es el Señor. Y número dos, obedecer a Dios nos lleva hacia la bendición. Entonces vea por qué razón Dios está tan interesado en que obedezcamos la palabra. Número uno, porque le honra a Él, causa honra a Él. Y número dos, porque el obedecerle nos lleva en el camino de la bendición. Y de esa manera entonces se cumple el principio del Salmo 119. Dichosos, felices, bienaventurados los que obedecen la palabra. Porque entonces nosotros estamos atrayendo la bendición y el respaldo de Dios hacia nuestra vida por estar viviendo de acuerdo a esos principios, por estar tomando en cuenta la ley de Dios. Verso 5. Ojalá fueran ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El salmista sigue en esa relación con Dios porque se inserta este párrafo que es una oración. Y él está diciendo a manera de un deseo, yo quisiera cambiar mi vida. Yo quisiera poder realmente darle vuelta a la dirección, al sentido, al rumbo en mi vida, a la manera en que hago las cosas, a los principios que observo y desarrollar un estilo de vida diferente que me permita poner en orden mi existencia. Así que el salmista, a manera de un deseo personal, dice, ojalá fueran ordenados mis caminos para poder guardar tus estatutos. Poder poner en orden mi vida de manera que yo pueda vivir obedeciendo tu palabra. Porque es una oración. Entonces yo no sería avergonzado. Si yo ordenara mi camino, si yo viviera guardando tus mandamientos y tus estatutos, sería librado de la vergüenza. Cuando yo prestara atención a tus mandamientos, yo viviría un estilo de vida donde sería librado de ser avergonzado. Y es que aquí entendamos algo. La vergüenza es fruto del pecado. Y en el párrafo anterior entendíamos que son dichosos los que no hacen iniquidad. No solamente porque no vienen consecuencias, no viene castigo, sino también ahora podemos agregar porque no viene la vergüenza. La vergüenza es el resultado de nuestras acciones pecaminosas. Somos avergonzados cuando pecamos. Nos colocamos en una posición de ser humillados por causa de reconocer que lo que hicimos no estaba bien. Y entonces la vergüenza viene como consecuencia del pecado. Ahora bien, es necesario prestar atención y ver que el salmista, algunos atribuyen a David este salmo, yo particularmente consideraría que sí, pero los eruditos bíblicos no se ponen de acuerdo y no saben quién es el autor. De hecho, no tiene una sola línea de pensamiento, sino que va en esas 22 divisiones, como le acabo de mencionar. Pero yo creería que sí, que hay como una recopilación y me atrevería a pensar que David debe haber estado involucrado, al menos en una gran parte de esto. Pero el asunto es este, al referirnos al salmista, el salmista está expresando que él tiene un deseo. Su deseo es que su vida pueda ser cambiada. Y esto nos tiene que llevar a esto de una manera personal. Es nuestra decisión sujetarnos a la palabra de Dios.
Es su decisión, es mi decisión, es una decisión personal, individual. Ni siquiera usted puede decidir por sus hijos. Es un asunto de ellos. Es su decisión. Ahora, cuando entendemos que es nuestra decisión, entonces pensemos también que no es responsabilidad de Dios. Un día de esto yo, por ejemplo, vi a un anuncio de un pastor que invitaba a la congregación a un culto de oración. Nosotros sabemos que el culto realmente está enfocado en la adoración a Dios, en darle la gloria. El culto de oración ya hay una mezcla, porque ya la oración es petición, es intercesión, pero es un asunto de entender, ¿verdad?, los propósitos. Pero dentro de los puntos que él había puesto en la invitación para invitar a la gente, decía, le vamos a pedir a Dios que nos dé obediencia. Y yo me quedé así, ¿ve? Usted no le puede pedir a Dios que nos dé obediencia, hermano. Usted tiene que decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quiere que tu siervo haga? Usted tiene que rendir su voluntad. Usted no puede orar como Calvetti, haz mi carácter más como el tuyo. Usted tiene que arrepentirse, cambiar, limpiar su vida. Usted no puede estar cantando de cambios, usted tiene que cambiar. Usted no puede estarle pidiendo a Dios que lo arrepienta. Usted no puede decirle a Dios que convierta a alguien. Esa persona tiene que convertirse. Esa persona tiene que arrepentirse. Dios manda a todo hombre que se arrepienta. Yo no puedo orar por nadie. Que se arrepienta, Señor. Conviértelo, Señor. No, esas son acciones humanas de la responsabilidad propia del individuo. Arrepentirse, convertirse, obedecer la palabra, son responsabilidades nuestras. Así que, mis hermanos, por favor, no vaya a actuar evadiendo su responsabilidad. Usted es responsable de obedecer. Ahora, usted sí puede decirle al Señor, Señor, ayúdame a obedecerte. Quiero obedecerte, pero no puedo. Y eso es lo que hace el salmista más adelante. Se dispone. Pero aquí el asunto es entonces que tenemos que comprender que es nuestra decisión sujetarnos a la palabra de Dios. Y que cuando nosotros estamos en esa disposición, estamos actuando humildemente dependiendo de Dios. Porque, hermano, ¿quién se va a acercar a Dios? ¿O quién va a querer buscar de Dios o de su palabra? ¿O quién va a orar pidiéndole a Dios ayuda o sometiendo su vida para ser cambiado, para quitar lo celoso, para quitar lo iracundo, para quitar lo descontrolado, lo amargado? ¿Quién se va a acercar a Dios si primero no se humilla? Entonces, el orar en sí mismo es un acto de humillación. Es un acto que está diciendo, Señor, yo te necesito, yo no puedo. He pasado años y no puedo cambiar mi vida. Sigo afectando la vida de otros por mi carácter, por mi conducta. Señor, perdóname, límpiame y ayúdame porque yo quiero obedecerte, pero no puedo. Pero lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios su ayuda para nosotros cambiar. Pero la decisión es nuestra. Nos humillamos y dependemos de Dios. Reconocemos nuestra incapacidad y tenemos la esperanza de que Él va a ayudarnos y Él va a hacerlo por su Espíritu Santo. Entonces Dios nos da su palabra para decirnos qué hacer. Y Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos hacerlo. Y de esa manera, entonces volvemos al verso 1 al 3. Dichosos los que andan en los caminos de Dios. Dichosos, bienaventurados, porque se va a manifestar el respaldo de Dios, se va a manifestar la bendición de Dios, porque vamos a ser librados de consecuencias, de castigos, de juicio, porque vamos a ser librados hasta de la vergüenza cuando atendamos los mandamientos de Dios. Verso 7. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus juicios justos. Esto me puso en qué pensar. Oiga bien, te alabaré con rectitud de corazón, cuando yo aprenda tus justos juicios. O sea que la alabanza, mis hermanos, no es simplemente un asunto de que comenzamos a cantar, no es simplemente un asunto de que verbalizamos o expresamos lo que es Dios, lo que Él hace y su dignidad, sino que es algo mucho más profundo. Preste atención a esto. Te voy a alabar con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. O sea que esto es una razón espiritual por la cual mucha gente no puede verdaderamente alabar a Dios. Y es que no conocen a Dios, no conocen que Él es justo, no conocen que Él es perfecto, no conocen que Él es santo. Y entonces les cuesta expresarse delante de Dios porque sienten que como que tienen que estar inventando qué decirle a Dios
porque no han aprendido del carácter, de la justicia de Dios, no conocen a Dios. Pero cuando usted conoce que Dios es bueno, a usted se le va a salir, Señor, tú eres bueno y yo he probado tu bondad. Cuando usted sabe que Dios es misericordioso, Señor, te alabo porque grande es tu misericordia y has usado tu misericordia en mi vida todos los días. El conocer a Dios, el tener comunión con Dios, le va a mover a usted a alabarle. Y cuando usted ha experimentado sus justos juicios, cuando ha probado que Dios es justo, Dios lo ha librado, Dios lo ha defendido. ¿A alguien Dios lo ha librado? ¿A alguien Dios lo ha defendido? ¿A alguien Dios lo ha honrado y lo ha levantado? A mí muchas veces Dios ha hecho eso. Gente me ha querido humillar y Dios me ha levantado, me ha honrado delante de los que me han querido humillar. Entonces, cuando yo conozco esa manifestación de Dios en mi vida, eso me da motivos y me da razón para alabarle, para bendecir su nombre, para darle la gloria. Entonces, vean, cada uno de los versos, hermanos, del Salmo 119 contiene principios, contiene ideas sumamente interesantes. Leía yo por ahí un comentario de que existe un hombre, un escritor que se llamaba Mateo Henry, que por cierto escribió un comentario de la Biblia, uno de los más completos. Y como una anécdota de su vida, se registra que su papá le dio la instrucción a él y a sus hermanos de que todos los días leyeran un verso del Salmo 119, todos los días, y que hicieran una meditación y que analizaran lo que ese texto, así como este, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendí a tu juicio, que meditaran, ¿qué es lo que está diciendo el verso? Y entonces iban a encontrar que en un año no les alcanzaba para poder leer solamente un verso, así que tenían que ocupar como 3 versos al día. Y según parece, según esta anécdota, Matthew Henry se enamoró tanto de la palabra que por eso terminó escribiendo un comentario sobre toda la Biblia. Porque se enamoró tanto de la palabra, porque aquí hay unos versos preciosos, hermano, como aquel que dice, me regocijo en tu palabra como que no haya muchos despojos. Es uno de los que a mí me gusta. Hay otro verso que dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tu palabra, más que los sabios. Hay textos aquí tremendos que son piedras preciosas en el Salmo 119. Así que le animo para que lo lea, para que lo estudie. Y en este verso entonces dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tu justo juicio. Lo cual significa que la alabanza a Dios va a surgir de un corazón que tiene comunión con Dios porque lo conoce. Surge de un corazón recto, de un corazón agradecido. Surge del entendimiento de la dignidad. Él es digno porque Él es justo. Él es digno porque Él es santo. Él es digno porque Él es perfecto en todo lo que hace. Él es digno porque Él es el Todopoderoso. Entonces, cuando yo entiendo la dignidad de Dios, eso me va a hacer que la alabanza fluya. Pero yo lo voy a hacer con un corazón recto cuando yo esté practicando la palabra. Porque si no practico la palabra, voy a tener temor de acercarme a Dios. No voy a tener libertad. No voy a tener confianza de acercarme a Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios y vivir por la palabra nos cambia la existencia y nos atrae hacia la comunión con Dios. Y entonces, como resultado de vivir en la palabra, como resultado de poner en práctica sus mandamientos, de obedecer su ley, y yo le aconsejo que usted haga una lista personal. Yo solo le di 4 ejemplos. Haga una lista de los mandamientos que hay en la Biblia y que son principios espirituales que van a traer una bendición sobre su vida. Por ejemplo, otro sería, honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros. Es un principio poderoso, hermano. Así, hágase una lista de leyes, de mandamientos, de principios espirituales que usted sabe, nos conviene practicarlo porque atraemos la bendición sobre nuestra vida. Entonces, como resultado de atraer la bendición, la dicha, la felicidad a nuestra existencia, vamos a afectar la vida también de otras personas con lo que conocemos, con lo que vivimos. Va a afectarse nuestra comunión con Dios, nuestra alabanza hacia Dios va a ser afectada por causa de la experiencia que estamos teniendo. Verso 8. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Le dije, y aquí el salmista lo repite. Es su decisión, es mi decisión obedecer la palabra.
Pero también es sabio depender de Dios para poder hacerlo. Porque usted puede, por ejemplo, estar tratando con su carácter. Usted es muy explosivo. Usted es muy iracundo. Y usted se promete que mañana va a ser tranquilo. Mañana va a contar hasta 10. Mañana va a volver a comenzar. Pero ese ya va a volver a comenzar, ya lleva un montón de meses y años y sigue de bravo, sigue de enojado, sigue descontrolada. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Humillarse delante de Dios y decirle, Señor, no me dejes porque yo solo no puedo. Es mi decisión cambiar, pero yo no puedo cambiarme. Es mi decisión cambiar mi vida. Es mi decisión renunciar, de vestirme del viejo hombre. Es mi decisión dejar de practicar todo aquello que es injusto, todo aquello que hiere, que lastima, que está afectando a otro. Pero yo no puedo, Señor, no me dejes, porque si tú no me ayudas, yo no puedo. Entonces el salmista lo resume y reenfatiza lo que yo le mencioné hace un momento. Es nuestra decisión obedecer. Yo tengo que decidir obedecer los mandamientos, pero yo tengo que reconocer que yo no puedo sin ayuda. Si Dios no me ayuda, yo no puedo. Las cosas malas que queremos dejar de hacer, no podemos dejarlas de hacer si Dios no nos ayuda. Las cosas buenas que queremos hacer, no podemos hacerlas si Dios no nos ayuda. Por ejemplo, usted siente una inclinación hacia predicar, hacia compartir la palabra, hacia evangelizar. Pero usted tiene que reconocer, es que yo quiero, pero no puedo. Si Dios no me ayuda, yo no puedo. Pero cuando Dios le da el de nuevo, vamos con todo, porque Dios es su ayudador. Usted va a hacer las cosas con el respaldo de Dios. Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, de amor y de dominio propio para poder lograrlo. Así que concluimos con esta primera sección del Salmo 119 con este entendimiento. Yo decido obedecer los mandamientos, pero yo reconozco que si Dios no me ayuda, yo no puedo hacerlo. Y entonces mi oración es, Señor, no me dejes, no me abandones. Ayúdame, respáldame, susténtame, porque separado de ti, yo no puedo hacer nada. Oramos. Padre Celestial, gracias por esta noche, gracias por este día, porque nos has guardado, nos has librado de accidentes, de la muerte, de las maquinaciones, de las trampas del enemigo. Padre, gracias que nuestra vida está en tus manos y podemos permanecer seguros y escondidos en ti, dependiendo de ti, esperando en ti, sabiendo que tú terminarás la obra que has comenzado en nosotros. Padre Celestial, gracias. Gracias en el nombre de Jesús por tus bendiciones, por tu paciencia, por tu fidelidad, por tu amor y por tu misericordia. Y Señor, esta noche una vez más, voluntariamente, te adoramos a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos, reconociendo, Señor, que de lo recibido de tu mano te damos y que tú mereces toda la gloria. En el nombre de Jesús lo hacemos. Y te damos las gracias porque podemos hacerlo. Amén.